Chicago, 1928. Un detective retirado recibe una carta de un anciano moribundo que dice ser el último sobreviviente de una familia que durante 70 años asesinó por contrato, no por dinero, sino por un juramento de sangre que condenó a generaciones enteras. Cada muerte quedó registrada en un libro secreto, y cada miembro que intentó romper el pacto terminó muerto en extraños accidentes. Pero este hombre sobrevivió porque fue el único que nunca manchó sus manos de sangre, y ahora, antes de morir, quiere confesar todo. Hola, qué bueno tenerte aquí conmigo otra vez. Hoy te traigo una historia que te va a mantener pegado a la pantalla de principio a fin. Una historia sobre secretos familiares, lealtades retorcidas y el precio que se paga por mantener las manos limpias cuando todos a tu alrededor están manchadas de sangre. Antes de empezar, deja tu like para fortalecer el canal y ayudarme a seguir trayendo historias como esta. Suscríbete para no perderte ningún video nuevo que suba y comenta abajo de qué país me estás viendo. Así puedo conocer mejor quién está del otro lado y crear contenido cada vez más interesante para ti. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. Nunca pensé que terminaría mis días como detective visitando asilos en las afueras de Chicago. Pero ahí estaba yo, Daniel Harlan, con 55 años encima y un cansancio que me pesaba más que cualquier caso sin resolver que hubiera tenido en mi carrera. Manejando bajo la lluvia de octubre, mientras las luces de los bares clandestinos parpadeaban a través del parabrisas empañado de mi viejo Ford, que ya había visto mejores tiempos. La ciudad olía a whisky ilegal y a secretos enterrados bajo el pavimento mojado, y yo llevaba años tratando de olvidar todo eso desde que colgué la placa, pero había algo en la carta que recibí hace 3 días que no me dejaba dormir. Una carta escrita con letra temblorosa que decía simplemente que Rafael Crane, el último de los Crane, quería hablar conmigo antes de morir y que tenía algo importante que confesar sobre su familia. Los Crane eran un nombre que yo conocía bien, porque había investigado a esa familia allá por 1920, cuando una mujer llamada María López apareció muerta en un callejón cerca de la estación de tren. Y aunque nunca pude probar nada, siempre tuve la sensación de que los Crane estaban metidos en algo oscuro, algo que iba más allá de los negocios sucios habituales de Chicago en aquellos tiempos de la prohibición. Estacioné el auto frente al asilo, un edificio de ladrillos grises que parecía más una prisión que un lugar para pasar los últimos días, y caminé bajo la lluvia hasta la entrada, mientras el agua me empapaba el sombrero y el abrigo, sintiendo ese peso familiar en el pecho que siempre aparecía cuando sabía que estaba a punto de descubrir algo que preferiría no saber. La enfermera de la recepción me miró con esos ojos cansados que tienen las personas que trabajan demasiado por muy poco dinero y me indicó el camino hacia la habitación de Rafael sin decir mucho más que un segunda planta, última puerta a la izquierda. Así que subí las escaleras que crujían bajo mis pies y recorrí un pasillo largo que olía a desinfectante mezclado con ese aroma dulzón y triste de la vejez, hasta que llegué a la puerta que ella me había indicado y toqué suavemente antes de entrar. La habitación era pequeña y apenas tenía muebles. Solo una cama estrecha donde yacía un hombre tan delgado que parecía que el viento podría llevárselo, con la piel arrugada como papel viejo y los ojos hundidos pero sorprendentemente brillantes, como si todavía hubiera vida ardiendo en algún lugar profundo de ese cuerpo que se estaba apagando. Rafael Crane tenía 83 años según la carta, y cuando me vio entrar, esbozó una sonrisa débil que no llegó a sus ojos y me hizo una seña para que me acercara, así que arrastré la única silla que había en la habitación hasta quedar junto a su cama y me senté quitándome el sombrero mojado y dejándolo sobre mis rodillas,
mientras esperaba a que él hablara primero. «Detective Harlan», dijo con una voz que sonaba como papel de lija raspando contra madera. «Gracias por venir. Sé que ya no es detective, sé que se retiró hace años, pero necesitaba hablar con usted porque usted fue el único que estuvo cerca de la verdad, el único que casi descubre lo que mi familia hizo durante tantas décadas». Yo no dije nada todavía. Solo lo miré fijamente tratando de leer en su rostro si esto era algún tipo de juego o si realmente estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre los Crane. Y después de un momento de silencio en el que solo se escuchaba la lluvia golpeando contra la ventana, Rafael continuó hablando con esa voz quebrada que parecía salir desde muy adentro. Mi familia, los Crane, no eran lo que la gente pensaba. No éramos solo inmigrantes irlandeses tratando de sobrevivir en esta ciudad despiadada. Éramos algo mucho peor. Algo que empezó hace 70 años cuando mi bisabuelo Antonio hizo un juramento que condenó a todos los que vinieron después de él. Un juramento de sangre que nos obligó a matar, no por dinero como hacen los gángsters comunes, sino por lealtad a un pacto que nunca debió existir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del calor sofocante de la habitación, y me incliné un poco hacia adelante porque sabía que esto era importante, que esto era lo que había estado buscando sin saberlo durante todos estos años, desde que cerré el caso de María López sin resolver. Rafael tosió un poco, un sonido seco y doloroso que hizo que su cuerpo entero temblara, y luego continuó con su relato mientras yo me quedaba ahí sentado, absorbiendo cada palabra como si fuera veneno que necesitaba tragar para entender finalmente la verdad. Todo comenzó en 1858, mucho antes de que yo naciera, cuando mi bisabuelo Antonio perdió a su hijo mayor en una pelea entre bandas rivales aquí en Chicago. Una pelea estúpida por territorio que terminó con el muchacho muerto en la calle con 3 balas en el pecho. Rafael hizo una pausa y cerró los ojos como si estuviera viendo esa escena en su mente. Y yo esperé en silencio porque sabía que interrumpirlo ahora sería un error. Antonio era un hombre orgulloso, un hombre que creía en la venganza y en el honor familiar por encima de todo. Así que reunió a los miembros de la familia que quedaban, mis abuelos, mis tíos, todos ellos, y les hizo jurar sobre la Biblia y sobre la sangre de su hijo muerto que cada Crane que viniera después tendría que matar por contrato cuando la familia lo necesitara, que cada uno de nosotros tendría que mancharse las manos de sangre para mantener vivo el nombre de los Crane y para vengar a aquellos que nos habían hecho daño. Yo me quedé mirándolo sin poder creer lo que estaba escuchando, porque esto iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado, más allá de los crímenes organizados y las guerras de pandillas que eran pan de cada día en Chicago. Esto era algo más oscuro, algo que tenía que ver con lealtad retorcida y con una maldición que se había transmitido de generación en generación como una enfermedad. ¿Y todos lo hicieron?, pregunté finalmente con la voz un poco ronca. ¿Todos los Crane mataron por ese juramento? Rafael abrió los ojos y me miró con una expresión que mezclaba tristeza y algo parecido al alivio, como si finalmente pudiera soltar un peso que había estado cargando durante toda su vida. «Todos menos yo», respondió. «Mi hermano Carlos mató a un hombre en 1900 cuando tenía apenas 20 años. Lo envenenó en un bar porque ese hombre había testificado contra un socio de la familia, y mi madre Elena, que era una mujer dulce y amable en apariencia, organizó un atropellamiento en 1910 que dejó a un informante de la policía muerto en la calle como si hubiera sido un accidente». La habitación parecía haberse vuelto más pequeña y más oscura mientras Rafael hablaba, y yo sentía que el aire se estaba volviendo más pesado, más difícil de respirar, porque cada palabra que salía de su boca era como una pieza de un rompecabezas que finalmente estaba encajando en su lugar después de años de estar perdida. «Había un libro», continuó Rafael,
un libro de cuero negro que mi bisabuelo Antonio empezó a llevar después de hacer el juramento, y en ese libro se anotaba cada muerte, cada contrato cumplido, con la fecha, el nombre de la víctima y el nombre del crane que había hecho el trabajo. Yo sentí que mi corazón latía más rápido porque sabía que si ese libro existía, si realmente había un registro de todos esos asesinatos, entonces podría resolver docenas de casos que habían quedado fríos durante décadas, casos como el de María López que nunca pude cerrar. ¿Dónde está ese libro ahora?, pregunté tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de excitación y horror. Y Rafael señaló con un dedo tembloroso hacia una mesita de noche que estaba junto a su cama. «Está ahí, en el cajón. Lo he guardado todos estos años esperando el momento adecuado para entregarlo, esperando encontrar a alguien que pudiera entender lo que significaba y que pudiera hacer algo con esa información». Me levanté de la silla y caminé los pocos pasos que me separaban de la mesita. Abrí el cajón con manos que temblaban ligeramente y vi el libro, exactamente como Rafael lo había descrito. Un libro de cuero negro gastado por el tiempo, con las esquinas dobladas y las páginas amarillentas que parecían a punto de desmoronarse. Lo saqué del cajón con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada o una bomba a punto de explotar, y lo sostuve en mis manos, sintiendo el peso de todas esas vidas perdidas, de todos esos secretos enterrados que ahora estaban a punto de salir a la luz. Volví a sentarme en la silla sin abrir el libro todavía, porque sabía que una vez que lo hiciera, una vez que viera esos nombres y esas fechas escritas con tinta descolorida, no habría vuelta atrás. No podría fingir que no sabía lo que los Crane habían hecho durante 70 años. «¿Por qué usted nunca mató?», le pregunté a Rafael, mirándolo directamente a los ojos. «¿Por qué fue el único que se negó a cumplir el juramento?». Él suspiró profundamente y cerró los ojos otra vez, y cuando volvió a hablar, su voz sonaba aún más débil, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Porque vi lo que el juramento le hizo a mi familia. Vi cómo destruyó a mi hermano Carlos, que nunca pudo dormir tranquilo después de su primer asesinato. Vi cómo mi madre Elena se volvió una sombra de lo que había sido, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando que alguien descubriera lo que había hecho. Y vi lo que les pasaba a aquellos que intentaban romper el juramento, a aquellos que se negaban a matar cuando la familia se los pedía». Hubo un silencio largo y pesado, y yo esperé porque sabía que Rafael estaba a punto de contarme algo importante, algo que explicaría por qué él era el único Crane que había sobrevivido. Mi tío Juan intentó romper el juramento en 1915. Dijo que ya no quería ser parte de eso, que quería vivir una vida normal sin sangre en las manos, y 3 semanas después cayó por las escaleras de su casa y se rompió el cuello. Un accidente, dijeron todos, pero yo sabía que no había sido un accidente. Sabía que la familia se había encargado de él porque había roto el juramento. La lluvia seguía golpeando contra la ventana con un ritmo constante que parecía marcar el paso del tiempo, mientras yo procesaba todo lo que Rafael me estaba contando. Y sentí una mezcla de rabia y tristeza porque sabía que había estado tan cerca de descubrir todo esto años atrás, cuando investigué el caso de María López, tan cerca de desenmascarar a los Crane, pero nunca tuve las pruebas suficientes, nunca pude conectar todos los puntos hasta ahora. «María López», dije en voz baja, «ella fue una de las víctimas, ¿verdad?». Rafael asintió lentamente y abrió los ojos para mirarme con una expresión de profundo pesar. «Sí,
María fue asesinada por mi primo Luis en 1920 porque ella había empezado a hacer preguntas. Había empezado a investigar por su cuenta sobre algunos negocios de la familia, y la familia decidió que era demasiado peligroso dejarla viva. Así que Luis la mató en ese callejón cerca de la estación de tren y lo hizo parecer un robo que salió mal. Yo apreté los puños, sintiendo una ola de ira recorrer mi cuerpo, porque María había sido una buena mujer, una mujer inocente que solo estaba tratando de hacer lo correcto, y los Crane la habían matado como si no fuera nada, como si su vida no tuviera ningún valor. ¿Y qué pasó con todos los demás?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada, aunque por dentro estaba hirviendo. ¿Qué pasó con Carlos, con Elena, con Luis y con todos los otros Crane que cumplieron el juramento? Rafael tosió otra vez, más fuerte esta vez, y vi que había sangre en sus labios cuando se limpió la boca con una mano temblorosa. Todos murieron, detective. Todos murieron de formas que parecían naturales o accidentales, pero yo sé que fue el juramento el que los mató. Fue el peso de toda esa sangre derramada el que finalmente los consumió desde adentro. Hizo una pausa para recuperar el aliento y luego continuó con voz cada vez más débil. Carlos se suicidó en 1930. Se pegó un tiro en la cabeza una noche después de beber demasiado. Y Elena murió de un ataque al corazón en 1925. Pero yo sé que fue el miedo y la culpa lo que realmente la mató. Y Luis desapareció en 1922. Simplemente se fue un día y nunca volvió. Algunos dijeron que huyó a México, otros que la familia lo eliminó porque sabía demasiado. Pero la verdad es que nadie sabe qué le pasó realmente. Yo me quedé ahí sentado absorbiendo toda esa información mientras sostenía el libro negro en mis manos. Y me di cuenta de que Rafael estaba llegando al final de su relato. Al final de su vida también, porque su respiración se estaba volviendo más irregular y su piel estaba adquiriendo un tono grisáceo que no me gustaba nada. ¿Por qué me cuenta todo esto ahora?, le pregunté. ¿Por qué esperó tanto tiempo para confesar? Rafael me miró con esos ojos brillantes que parecían ver más allá de mí, más allá de esta habitación, más allá de este mundo. Porque soy el último, detective, soy el último de los Crane, y cuando yo muera, el juramento morirá conmigo, y quiero que alguien sepa la verdad. Quiero que alguien entienda que yo sobreviví porque fui el único que se negó a matar, el único que mantuvo sus manos limpias a pesar de la presión de la familia, a pesar de las amenazas y del miedo. Su voz se quebró un poco al final, y vi lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Durante toda mi vida fui el fantasma de la familia, el que no importaba, el que era ignorado porque no había cumplido el juramento. Pero eso fue lo que me salvó. Eso fue lo que me permitió llegar a esta edad mientras todos los demás caían uno por uno. Sentí un nudo en la garganta porque había algo profundamente triste en la historia de Rafael. Algo que iba más allá de los crímenes y de la conspiración. Algo que tenía que ver con un hombre que había pasado toda su vida cargando el peso de los pecados de su familia sin haber cometido ninguno él mismo. El juramento era una ilusión, continuó Rafael con voz cada vez más débil. Era una forma de controlar a la familia, de mantenerlos unidos a través del miedo y de la sangre. Pero al final solo nos destruyó a todos. Solo nos convirtió en monstruos que vivían en las sombras esperando el momento de matar o de ser eliminados por intentar escapar. Cerró los ojos y respiró profundamente, y yo supe que no le quedaba mucho tiempo, que esta conversación estaba llegando a su fin. Tome el libro, detective. Úselo para cerrar todos esos casos que quedaron sin resolver. Úselo para darles paz a las familias de las víctimas y cuando termine, quémelo, destrúyalo para que nadie más pueda usarlo,
para que el juramento de los Crane muera de verdad y no quede nada más que cenizas. Yo asentí lentamente sin decir nada, porque no había palabras adecuadas para este momento. No había nada que pudiera decir que aliviara el dolor de Rafael o que borrara los 70 años de horror que su familia había causado. Me levanté de la silla con el libro todavía en mis manos y me acerqué a la cama. Puse una mano sobre el hombro de Rafael en un gesto que esperaba fuera reconfortante y él abrió los ojos una última vez para mirarme. «Gracias por escuchar, detective», susurró. «Gracias por darme la oportunidad de confesar antes de morir. Ahora finalmente puedo descansar en paz, sabiendo que la verdad saldrá a la luz». Yo asentí otra vez y me quedé ahí parado junto a su cama, mientras su respiración se volvía más y más lenta, más y más superficial, hasta que finalmente se detuvo por completo y Rafael Crane, el último de los Crane, cerró los ojos para siempre con una expresión de paz en su rostro que no había estado ahí cuando entré a la habitación. Me quedé ahí parado durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos, mirando el cuerpo inmóvil de Rafael y sintiendo el peso del libro en mis manos, el peso de todas esas vidas perdidas y de todos esos secretos que ahora eran mi responsabilidad. Finalmente salí de la habitación y bajé las escaleras en silencio. Pasé junto a la enfermera de la recepción que me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Y salí al exterior donde la lluvia había amainado un poco, pero todavía caía en una llovizna fina que empapaba todo. Caminé hasta mi auto y me senté adentro sin encender el motor. Solo me quedé ahí en la oscuridad con el libro sobre mis rodillas y finalmente lo abrí y empecé a leer las páginas amarillentas llenas de nombres y fechas que se remontaban a 70 años atrás. Cada página era como un golpe en el estómago. Cada nombre escrito con esa caligrafía antigua y cuidadosa era una vida que había sido arrebatada por el juramento de los Crane. Y mientras leía sentía que mi rabia crecía, pero también mi tristeza porque sabía que muchas de estas víctimas nunca habían tenido justicia, nunca habían tenido a alguien que luchara por ellas o que siquiera supiera la verdad sobre cómo habían muerto. Vi el nombre de María López escrito con tinta negra en una página fechada en 1920, y junto a su nombre estaba el de Luis Crane como el ejecutor. Y había una nota breve que decía «Informante eliminada cerca de la estación, hecho parecer robo». Y sentí que las lágrimas amenazaban con salir de mis ojos porque había pasado meses investigando ese caso. Había pasado noches sin dormir tratando de encontrar alguna pista, alguna evidencia que me llevara al asesino. Y todo ese tiempo la respuesta había estado guardada en este libro que ahora sostenía en mis manos. Seguí pasando las páginas y vi docenas de nombres más, algunos que reconocía de casos antiguos que había investigado o de los que había oído hablar cuando era un detective joven recién llegado al departamento, y otros que eran completamente desconocidos para mí, pero que sin duda habían dejado familias destrozadas y preguntas sin respuesta. Había un hombre llamado Thomas O'Brien, que había sido asesinado en 1905 por Carlos Crane, el hermano mayor de Rafael. Y la nota decía que había sido estrangulado en su propia casa porque había amenazado con exponer algunos negocios ilegales de la familia. Y había una mujer llamada Catherine Murphy que había muerto en 1912 en lo que parecía un accidente de carruaje, pero que según el libro había sido organizado por Helena Crane, porque Catherine había sido amante de uno de los enemigos de la familia y sabía demasiado sobre sus operaciones. La lista seguía y seguía, página tras página de muerte y conspiración. Y yo me di cuenta de que los Crane no habían sido solo una familia de asesinos.
Habían sido una máquina perfectamente organizada de eliminación que había operado durante décadas sin que nadie sospechara realmente la magnitud de lo que estaban haciendo. Cerré el libro finalmente porque no podía seguir leyendo. No podía seguir viendo todos esos nombres sin sentir que me estaba ahogando en la oscuridad de todo lo que representaban, y me quedé ahí sentado en mi auto mientras la lluvia seguía cayendo y las luces de Chicago parpadeaban en la distancia como estrellas caídas en un cielo de concreto y acero. Pensé en Rafael y en cómo había vivido toda su vida como un fantasma en su propia familia, rechazado y marginado porque se había negado a mancharse las manos de sangre, y me pregunté cuánto coraje había necesitado para mantenerse firme en esa decisión cuando todos a su alrededor estaban cumpliendo el juramento y cuando sabía que cualquiera que intentara romperlo terminaba muerto en circunstancias sospechosas. Había algo admirable en eso, algo que me hacía pensar que Rafael había sido el único verdaderamente libre entre todos los Crane, el único que había elegido su propio camino a pesar del precio que tuvo que pagar por ello. Encendí el motor finalmente y conduje de regreso a mi apartamento en el centro de la ciudad. Un lugar pequeño y desordenado que había sido mi hogar desde que me retiré del departamento de policía. Y cuando llegué, subí las escaleras con el libro escondido bajo mi abrigo como si fuera contrabando, como si alguien pudiera verlo y saber inmediatamente lo que contenía. Una vez dentro, me serví un vaso de whisky de la botella que guardaba en la cocina y me senté en mi sillón viejo y gastado con el libro sobre la mesa de centro frente a mí, y me quedé mirándolo durante largo rato mientras bebía y pensaba en qué diablos iba a hacer con toda esta información. Rafael me había dicho que lo usara para cerrar los casos sin resolver, para darles paz a las familias de las víctimas, pero yo sabía que no era tan simple como eso. Sabía que si llevaba este libro al departamento de policía, habría preguntas, habría investigaciones, habría gente que querría saber por qué yo lo tenía y cómo lo había conseguido, y no estaba seguro de querer abrir esa caja de Pandora. Pero al mismo tiempo sabía que no podía simplemente ignorarlo, no podía guardar el libro en un cajón y pretender que nunca lo había visto, porque eso sería una traición a todas esas víctimas que merecían justicia, una traición a María López y a todos los demás que habían muerto a manos de los Crane, sin que nadie supiera la verdad. Me terminé el whisky de un trago y me serví otro. Y luego abrí el libro otra vez y empecé a leer más detenidamente, tomando notas en un cuaderno viejo sobre los casos que reconocía y que todavía podrían ser investigados, sobre los nombres de los Crane que habían sido los ejecutores y que tal vez todavía tenían familiares vivos que podrían ser interrogados, aunque sabía que la mayoría de ellos probablemente estaban muertos también porque habían pasado tantos años desde que todo esto había empezado. Trabajé durante horas hasta que el sol empezó a salir por el horizonte y la luz gris del amanecer se filtró por las ventanas de mi apartamento. Y cuando finalmente cerré el cuaderno y el libro, me di cuenta de que tenía una lista de al menos 20 casos que podrían ser reabiertos con la información que Rafael me había dado. 20 familias que podrían finalmente tener respuestas sobre lo que les había pasado a sus seres queridos. Dormí unas pocas horas en el sillón porque estaba demasiado cansado para levantarme e ir a la cama. Y cuando desperté ya era media tarde y el sol brillaba débilmente a través de las nubes grises que cubrían Chicago, como siempre lo hacían en esta época del año. Me preparé un café fuerte y me duché, y luego me vestí con ropa limpia y tomé el libro y mi cuaderno de notas y salí de mi apartamento con la determinación de hacer algo con toda esta información, de no dejar que la confesión de Rafael fuera en vano.
Conduje hasta el departamento de policía donde había trabajado durante más de 20 años antes de retirarme, y cuando entré por la puerta principal, sentí una mezcla de nostalgia y nerviosismo porque hacía mucho tiempo que no pisaba ese lugar y no estaba seguro de cómo me recibirían o si alguien me tomaría en serio después de todos estos años. Pregunté por el capitán Morrison, que había sido mi superior cuando yo todavía era detective y que ahora estaba a cargo de toda la división de homicidios, y la recepcionista me dijo que esperara en el vestíbulo mientras lo llamaba. Así que me senté en una de esas sillas incómodas de plástico y esperé con el libro apretado contra mi pecho como si fuera lo más valioso del mundo, que en cierto sentido lo era. Morrison salió después de unos minutos, un hombre grande y corpulento, con el pelo completamente gris ahora y arrugas profundas alrededor de los ojos que no estaban ahí la última vez que lo vi. Y cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina y me estrechó la mano con fuerza. «Harlan, viejo amigo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te trae por aquí después de tanto tiempo?», dijo con esa voz grave que siempre me había recordado al sonido de un trueno lejano, y yo le devolví la sonrisa, aunque sabía que lo que estaba a punto de contarle iba a borrar esa expresión alegre de su rostro. «Necesito hablar contigo en privado, Morrison. Tengo algo que va a cambiar todo lo que creemos saber sobre docenas de casos sin resolver», le dije tratando de sonar lo más serio posible, y él debió notar algo en mi tono, porque su sonrisa se desvaneció y asintió con la cabeza y me llevó a su oficina, que estaba en el tercer piso del edificio, una habitación pequeña llena de archivos y papeles apilados sobre cada superficie disponible. Cerró la puerta detrás de nosotros y se sentó detrás de su escritorio mientras yo tomaba asiento frente a él, y puse el libro sobre el escritorio entre nosotros como si estuviera poniendo una bomba que podría explotar en cualquier momento. «¿Qué es eso?», preguntó Morrison, mirando el libro con curiosidad, y yo respiré profundamente antes de empezar a contarle toda la historia, desde la carta que recibí de Rafael Crane hasta la confesión en el asilo, desde el juramento de sangre que había durado 70 años, hasta los nombres y fechas escritos en ese libro que ahora estaba frente a él. Morrison me escuchó en silencio durante todo el relato y vi cómo su expresión pasaba de la curiosidad al escepticismo y luego al horror mientras yo le contaba cada detalle, cada nombre, cada asesinato que los Crane habían cometido durante décadas, sin que nadie sospechara realmente la magnitud de su conspiración. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo y pesado en la oficina, y Morrison se quedó mirando el libro sin tocarlo, como si tuviera miedo de que fuera a contaminarlo con algo oscuro y maligno. «¿Estás seguro de todo esto, Harlan?», preguntó finalmente con voz cautelosa. «¿Estás seguro de que este libro es real y no algún tipo de elaborada fantasía de un anciano moribundo?». Yo asentí con firmeza porque había pensado en esa posibilidad durante toda la noche mientras leía el libro, pero había demasiados detalles que coincidían con casos reales, demasiados nombres que yo reconocía de investigaciones antiguas, demasiadas fechas que encajaban perfectamente con muertes que habían sido catalogadas como accidentes o robos que salieron mal. «¿Es real, Morrison? Tan real como tú y yo estamos sentados aquí ahora mismo, y si empiezas a investigar los nombres que están en ese libro, vas a encontrar que cada uno de ellos corresponde a una persona real que murió en circunstancias sospechosas, y vas a encontrar que los Crane siempre estuvieron cerca de esas muertes, de una forma u otra», le dije con convicción. Y vi que él estaba empezando a creerme, estaba empezando a entender la magnitud de lo que le estaba mostrando. Morrison finalmente extendió la mano y tomó el libro. Lo abrió con cuidado y empezó a leer las primeras páginas, y vi cómo su rostro se ponía más y más pálido mientras pasaba las hojas, y veía todos esos nombres y fechas escritos con esa caligrafía antigua. «Dios mío»,
murmuró después de varios minutos. Si esto es verdad, si aunque sea la mitad de esto es verdad, entonces hemos tenido a una familia de asesinos operando bajo nuestras narices durante décadas sin que nadie hiciera nada para detenerlos. Yo asentí, porque eso era exactamente lo que había pensado cuando leí el libro por primera vez, y sentí una mezcla de vergüenza y rabia porque yo había sido parte del departamento durante muchos de esos años. Había investigado algunos de esos casos sin poder resolverlos, y ahora sabía que la respuesta había estado ahí todo el tiempo esperando a ser descubierta. Morrison cerró el libro y me miró directamente a los ojos con una expresión seria que no admitía bromas. Voy a necesitar que me cuentes todo otra vez desde el principio, y voy a necesitar que me des todos los detalles que puedas recordar sobre tu conversación con Raphael Crane. Porque si vamos a reabrir todos estos casos, vamos a necesitar cada pedazo de información que tengamos para construir casos sólidos que puedan sostenerse en una corte si es necesario. Yo asentí y pasé las siguientes 2 horas contándole todo otra vez, respondiendo cada pregunta que me hacía, dándole cada detalle que podía recordar sobre Raphael y sobre lo que me había dicho en esa habitación del asilo mientras la lluvia caía afuera y él se preparaba para morir. Morrison tomó notas en una libreta grande y de vez en cuando hacía preguntas específicas sobre fechas o nombres, y yo hacía mi mejor esfuerzo para responder con la mayor precisión posible, aunque sabía que mi memoria no era perfecta después de tantos años. Cuando finalmente terminamos, Morrison se recostó en su silla y se frotó los ojos con cansancio, y yo supe que él estaba sintiendo el mismo peso que yo había sentido cuando Raphael me contó todo por primera vez. Ese peso de saber que había tanta oscuridad escondida bajo la superficie de la ciudad, tanta muerte y conspiración que había pasado desapercibida durante tanto tiempo. Voy a formar un equipo especial para investigar esto, dijo Morrison después de un momento. Voy a asignar a algunos de nuestros mejores detectives para que empiecen a revisar cada caso que está mencionado en ese libro, y voy a necesitar que tú trabajes con ellos como consultor, porque tú conoces esta historia mejor que nadie y porque fuiste tú quien investigó algunos de estos casos originalmente. Yo asentí, aunque no estaba seguro de querer involucrarme más en todo esto. No estaba seguro de querer revivir todos esos casos antiguos y todas esas frustraciones que había sentido cuando no pude resolverlos. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía simplemente entregarle el libro a Morrison y lavarme las manos. Sabía que tenía una responsabilidad con Raphael y con todas esas víctimas de hacer esto bien. Salí del departamento de policía cuando ya estaba oscureciendo otra vez y conduje sin rumbo fijo por las calles de Chicago, mientras pensaba en todo lo que había pasado en las últimas 24 horas, en cómo mi vida tranquila de jubilado se había convertido de repente en algo mucho más complicado y oscuro. Pensé en Raphael muriendo solo en esa habitación del asilo después de finalmente confesar los pecados de su familia. Y me pregunté si realmente había encontrado la paz que buscaba o si el peso de todos esos años de silencio había sido demasiado para ser aliviado con una simple confesión. Pensé en María López y en todas las otras víctimas cuyos nombres estaban escritos en ese libro, y me pregunté cuántas de sus familias todavía estaban vivas, cuántas de ellas todavía se preguntaban qué había pasado realmente con sus seres queridos, y si saber la verdad después de tantos años les traería consuelo o solo más dolor. Terminé estacionando mi auto frente a un bar pequeño en el lado sur de la ciudad, uno de esos lugares oscuros y tranquilos donde la gente va a beber en silencio sin que nadie les moleste. Y entré y me senté en la barra y pedí un whisky doble que el cantinero me sirvió sin hacer preguntas. Bebí lentamente mientras miraba mi reflejo en el espejo detrás de la barra,
y vi a un hombre cansado y envejecido que había visto demasiadas cosas malas en su vida, que había cargado con demasiados secretos y demasiadas decepciones. Y me pregunté si alguna vez podría realmente dejar todo eso atrás, o si siempre estaría perseguido por los fantasmas de los casos sin resolver y de las víctimas que no pude salvar. El cantinero me sirvió otro whisky sin que se lo pidiera, y yo le agradecí con un gesto de cabeza y seguí bebiendo mientras el bar se llenaba lentamente con otros clientes que venían a ahogar sus propios demonios en alcohol y en la oscuridad reconfortante de ese lugar. Pensé en el juramento de los Crane y en cómo una decisión tomada hace 70 años por un hombre lleno de rabia y sed de venganza había condenado a generaciones enteras de su familia a vivir en la oscuridad, a mancharse las manos de sangre, a vivir con el miedo constante de ser descubiertos o de ser eliminados si intentaban escapar. Pensé en cómo el poder de ese juramento había sido tan fuerte que había sobrevivido durante décadas, pasando de padres a hijos como una maldición hereditaria que nadie podía romper sin pagar el precio más alto. Y me di cuenta de que en cierto sentido los Crane habían sido tanto víctimas como victimarios, atrapados en un ciclo de violencia que ellos mismos habían creado pero del que no podían escapar. Rafael había sido el único lo suficientemente fuerte o lo suficientemente terco para negarse a participar, para mantener sus manos limpias a pesar de la presión y las amenazas, y eso lo había salvado, pero también lo había condenado a una vida de soledad y marginación dentro de su propia familia. Me terminé el segundo whisky y dejé dinero en la barra, y salí del bar sintiendo el peso del alcohol en mi cabeza, pero también una extraña claridad que no había tenido antes, como si finalmente estuviera empezando a entender algo importante sobre todo esto. Conduje de regreso a mi apartamento con cuidado, porque sabía que había bebido más de lo que debería, y no quería terminar estrellado contra un poste de luz. Y cuando llegué, subí las escaleras lentamente y entré en mi apartamento que estaba oscuro y silencioso como una tumba. Me quité el abrigo y los zapatos y me dejé caer en el sillón sin siquiera encender las luces, y me quedé ahí sentado en la oscuridad, pensando en todo lo que había aprendido y en todo lo que todavía quedaba por hacer. Al día siguiente empecé a trabajar con el equipo especial que Morrison había formado. Un grupo de 4 detectives jóvenes y entusiastas que me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad, porque yo era una leyenda en el departamento, uno de los viejos detectives que había trabajado en los tiempos difíciles, cuando Chicago era una ciudad mucho más peligrosa y corrupta de lo que era ahora. Les conté todo lo que sabía sobre los Crane y sobre el libro, y juntos empezamos a revisar cada caso mencionado en esas páginas amarillentas, buscando evidencia que pudiera corroborar lo que estaba escrito, buscando testigos que todavía estuvieran vivos y que pudieran recordar algo útil, buscando cualquier cosa que nos ayudara a construir casos sólidos contra los Crane, aunque la mayoría de ellos ya estuvieran muertos. Fue un trabajo lento y frustrante, porque muchos de los registros originales se habían perdido o destruido con el paso de los años, y muchos de los testigos potenciales habían muerto o se habían mudado lejos de Chicago, pero poco a poco empezamos a encontrar piezas del rompecabezas que encajaban con lo que el libro decía. Encontramos el expediente del caso de María López en los archivos del sótano del departamento, un archivo polvoriento y amarillento que no había sido tocado en años. Y cuando lo abrimos y leímos los informes originales que yo mismo había escrito hace tantos años, encontramos detalles que coincidían perfectamente con lo que estaba anotado en el libro de los Crane. Encontramos también el expediente de Thomas O'Brien, el hombre que había sido estrangulado en 1905, y aunque el caso había sido cerrado como un robo que salió mal,
Había notas en el margen, escritas por el detective original, que mencionaban que la familia Crane había sido interrogada brevemente porque O'Brien había tenido negocios con ellos, pero que no se había encontrado evidencia suficiente para acusarlos de nada. Cada nuevo expediente que encontrábamos, cada nueva pieza de evidencia que descubríamos, confirmaba que el libro era real y que Rafael me había dicho la verdad, y eso me llenaba de una satisfacción amarga, porque significaba que finalmente íbamos a poder darles justicia a todas esas víctimas. Pero también significaba que yo había fallado en mi trabajo como detective todos esos años atrás, cuando no pude ver lo que estaba justo frente a mis ojos. Trabajamos durante semanas, revisando archivos, entrevistando a familiares de las víctimas que todavía estaban vivos, buscando cualquier conexión que pudiéramos encontrar entre los Crane y las muertes que estaban anotadas en el libro. Y lentamente empezamos a construir un caso masivo que involucraba docenas de asesinatos cometidos durante 70 años por una familia que había operado como una organización criminal perfectamente organizada sin que nadie lo supiera realmente. Morrison estaba impresionado con el progreso que estábamos haciendo y me dijo que esto iba a ser uno de los casos más grandes en la historia del Departamento de Policía de Chicago, que íbamos a desenmascarar una conspiración que había durado generaciones y que finalmente íbamos a cerrar casos que habían estado fríos durante décadas. Yo asentía cuando él decía esas cosas, pero por dentro sentía una mezcla de orgullo y tristeza, porque sabía que todo esto había sido posible solo gracias a la confesión de Rafael, solo gracias a que él había tenido el coraje de romper el silencio antes de morir. Una noche, después de un día particularmente largo, de revisar archivos y entrevistar testigos, volví a mi apartamento y me senté en el sillón con una copa de whisky en la mano. Y pensé en Rafael y en nuestra última conversación en esa habitación del asilo. Pensé en cómo me había dicho que el juramento era una ilusión, una forma de controlar a la familia a través del miedo y de la sangre. Y me di cuenta de que tenía razón, que todo el poder de los Crane había venido no de su habilidad para matar, sino de su habilidad para mantener el secreto, para hacer que cada miembro de la familia creyera que el juramento era algo sagrado e inquebrantable, cuando en realidad era solo una cadena que ellos mismos habían forjado y que ellos mismos podían haber roto en cualquier momento, si hubieran tenido el coraje de hacerlo. Rafael había tenido ese coraje, había sido el único que se había atrevido a decir no, y eso lo había salvado, pero también lo había condenado a una vida de soledad y rechazo. Pensé también en lo que Rafael me había pedido que hiciera con el libro, después de que terminara de usarlo para cerrar los casos. Me había pedido que lo quemara, que lo destruyera, para que nadie más pudiera usarlo y para que el juramento de los Crane muriera de verdad y no quedara nada más que cenizas. Yo había guardado el libro en una caja fuerte en mi apartamento después de hacer copias de todas las páginas para el departamento de policía, y cada vez que lo veía sentía ese peso familiar en el pecho, ese recordatorio de todo el dolor y la muerte que representaba. Sabía que eventualmente tendría que cumplir la promesa que le había hecho a Rafael. Tendría que quemar ese libro y dejar que todo lo que representaba se convirtiera en humo y ceniza, pero todavía no estaba listo para hacerlo. Todavía sentía que había algo más que necesitaba entender antes de poder dejarlo ir. Los meses pasaron y el caso contra los Crane se fue haciendo más y más sólido, y finalmente Morrison decidió que era tiempo de hacer pública toda la investigación, de contarle al mundo sobre la conspiración que habíamos descubierto y sobre los crímenes que esta familia había cometido durante 70 años. Organizó una conferencia de prensa en el departamento de policía
y me pidió que estuviera ahí con él, que contara mi parte de la historia sobre cómo había recibido la confesión de Rafael y sobre cómo el libro había llegado a mis manos. Yo acepté, aunque no me gustaba mucho la idea de estar frente a las cámaras y los periodistas, pero sabía que era importante que la gente supiera la verdad, que las familias de las víctimas supieran finalmente qué había pasado con sus seres queridos. La conferencia de prensa fue un circo mediático, con docenas de periodistas y cámaras de televisión llenando la sala de conferencias del departamento, y Morrison habló primero explicando los detalles básicos del caso y mostrando algunas de las evidencias que habíamos recopilado durante meses de investigación. Luego me tocó a mí hablar, y conté la historia de mi visita al asilo y de la confesión de Rafael, y vi cómo los rostros de los periodistas pasaban de la curiosidad al shock mientras yo describía el juramento de sangre y los asesinatos sistemáticos que los Crane habían cometido durante generaciones. Hubo preguntas después, muchas preguntas sobre cómo era posible que nadie hubiera descubierto esto antes, sobre por qué el departamento de policía había fallado en resolver tantos casos que ahora sabíamos estaban conectados. Y yo respondí lo mejor que pude, aunque sabía que no había respuestas fáciles para esas preguntas. Sabía que la verdad era simplemente que los Crane habían sido muy buenos en lo que hacían, muy cuidadosos en cubrir sus rastros, y que el sistema había fallado en proteger a las víctimas como debería haberlo hecho. Después de la conferencia de prensa, la historia de los Crane se convirtió en noticia nacional, con periódicos de todo el país publicando artículos sobre la familia de asesinos que había operado en Chicago durante 70 años, y con programas de radio discutiendo los detalles del caso y especulando sobre cuántas otras familias como los Crane podrían estar operando en otras ciudades sin que nadie lo supiera. Yo recibí llamadas de periodistas y de escritores que querían entrevistarme, que querían escribir libros sobre el caso, pero rechacé la mayoría de ellas porque no quería convertir esto en un espectáculo. No quería que la historia de Rafael y de todas esas víctimas se convirtiera en entretenimiento para las masas. Lo único que quería era que se hiciera justicia, que las familias de las víctimas tuvieran las respuestas que merecían, y que finalmente pudiera cumplir la promesa que le había hecho a Rafael de quemar el libro y dejar que todo esto quedara en el pasado. Pasaron varios meses más antes de que finalmente sintiera que era el momento adecuado para cumplir esa promesa, varios meses durante los cuales el departamento de policía cerró oficialmente todos los casos que habían sido mencionados en el libro y durante los cuales las familias de las víctimas finalmente pudieron tener funerales apropiados y despedirse de sus seres queridos, sabiendo la verdad sobre lo que les había pasado. Una noche de primavera, cuando el aire finalmente se había vuelto más cálido y las flores empezaban a brotar en los parques de Chicago, saqué el libro de la caja fuerte donde lo había guardado durante todos esos meses y lo llevé conmigo en el auto hasta un lugar apartado en las afueras de la ciudad, un campo vacío donde nadie me molestaría y donde podría hacer lo que necesitaba hacer en paz. Hice una pequeña fogata con ramas secas y papel viejo, y cuando las llamas estaban lo suficientemente altas, sostuve el libro en mis manos por última vez y lo miré. Ese objeto que había contenido tantos secretos oscuros y que había sido la clave para resolver tantos misterios que habían atormentado a tantas personas durante tanto tiempo. Pensé en Rafael y en cómo había cargado con el peso de este libro durante toda su vida, esperando el momento adecuado para entregarlo y para finalmente liberarse de la maldición de su familia. Y sentí una profunda gratitud hacia él por haber tenido el coraje de hacer lo correcto al final, por haber roto el silencio y haber permitido que la verdad saliera a la luz.
Luego, sin más ceremonias, arrojé el libro al fuego y me quedé ahí parado viéndolo arder, viendo cómo las páginas amarillentas se rizaban y se ennegrecían y finalmente se convertían en cenizas que el viento se llevaba hacia el cielo nocturno. Mientras veía el libro arder, sentí que algo dentro de mí también se estaba liberando, como si todo el peso que había estado cargando desde aquella noche en el asilo finalmente se estuviera levantando de mis hombros. Y por primera vez en meses sentí que podía respirar con facilidad, que podía mirar hacia el futuro sin estar constantemente perseguido por los fantasmas del pasado. El juramento de los Crane había terminado. La conspiración había sido expuesta, las víctimas habían recibido justicia y Rafael finalmente podía descansar en paz, sabiendo que había hecho lo correcto al confesar antes de morir. Yo también podía descansar ahora. Podía volver a mi vida tranquila de jubilado, sabiendo que había cumplido mi deber como detective una última vez, que había cerrado los casos que me habían atormentado durante años y que había honrado la memoria de todas esas personas que habían muerto a manos de los Crane sin que nadie supiera la verdad. Me quedé ahí junto al fuego hasta que las últimas brasas se apagaron y no quedó nada más que cenizas esparcidas por el suelo. Y luego volví a mi auto y conduje de regreso a la ciudad, mientras el amanecer empezaba a iluminar el horizonte con tonos rosados y dorados que prometían un nuevo día, un nuevo comienzo. Chicago seguía siendo la misma ciudad de siempre, con sus calles ruidosas y sus secretos escondidos bajo cada esquina. Pero para mí, algo había cambiado. Algo se había cerrado finalmente después de estar abierto durante demasiado tiempo. Pensé en Rafael una última vez mientras conducía. Imaginé su rostro en paz en esa cama del asilo después de haber confesado todo y supe que había hecho lo correcto al escucharlo, al tomar el libro, al usarlo para hacer justicia y finalmente al quemarlo como él me había pedido. Cuando llegué a mi apartamento, el sol ya estaba alto en el cielo y la ciudad estaba despertando con el ruido familiar del tráfico y de la gente yendo a sus trabajos. Y yo subí las escaleras sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años, como si finalmente hubiera dejado atrás una carga que había estado llevando sin siquiera darme cuenta. Me preparé un café y me senté junto a la ventana mirando la ciudad que se extendía frente a mí y pensé en todas las historias que esta ciudad guardaba, en todos los secretos que nunca serían descubiertos, en todas las vidas que se cruzaban y se separaban sin que nadie supiera realmente lo que pasaba detrás de las puertas cerradas y de las sonrisas falsas. Los Crane habían sido solo una de esas historias, una particularmente oscura y retorcida, pero ahora su historia había terminado. Su juramento había sido roto, y yo podía finalmente cerrar ese capítulo de mi vida y seguir adelante. Pensé en lo que Rafael me había dicho sobre ser el único Crane que nunca mató, sobre cómo eso lo había salvado, pero también lo había condenado a una vida de soledad. Y me di cuenta de que había una lección importante en eso. Una lección sobre el coraje que se necesita para ir contra la corriente, para negarse a hacer lo que todos esperan que hagas solo porque es lo que siempre se ha hecho. Rafael había pagado un precio alto por su decisión de mantener sus manos limpias. Había sido marginado y rechazado por su propia familia, pero al final había sido el único que había sobrevivido, el único que había podido morir en paz, sabiendo que no tenía sangre en las manos. Y eso valía más que cualquier lealtad familiar o cualquier juramento hecho por hombres muertos hace mucho tiempo. Terminé mi café y me recosté en el sillón, cerrando los ojos y dejando que el cansancio finalmente me venciera. Y mientras me quedaba dormido, pensé que tal vez Rafael había sido el más sabio de todos los Crane, el único que había entendido que algunos juramentos no valen la pena mantener, que algunas tradiciones deben ser rotas
y que a veces la única forma de ser verdaderamente libre es tener el coraje de decir no cuando todos los demás están diciendo sí. Dormí profundamente por primera vez en meses, sin pesadillas, sin sueños perturbadores, solo un sueño tranquilo y reparador que me dejó sintiéndome renovado cuando desperté horas después con el sol de la tarde entrando por la ventana. Los días siguientes fueron tranquilos y normales. Volví a mi rutina de jubilado sin casos que resolver ni secretos que guardar. Y poco a poco la historia de los Crane fue desapareciendo de los titulares de los periódicos mientras la ciudad seguía adelante con sus propios dramas y tragedias. Yo seguía recibiendo ocasionalmente llamadas de familiares de las víctimas que querían agradecerme por haber ayudado a resolver los casos. Y cada vez que hablaba con ellos sentía una mezcla de satisfacción y tristeza, porque sabía que aunque ahora tenían respuestas, esas respuestas no podían traer de vuelta a sus seres queridos ni borrar el dolor de todos esos años de no saber qué había pasado. Pero al menos ahora podían tener cierre, podían enterrar a sus muertos apropiadamente y seguir adelante con sus vidas. Y eso era algo, era más de lo que habían tenido antes. Una tarde, varios meses después de haber quemado el libro, recibí una carta en el correo que no tenía remitente, pero que reconocí inmediatamente por la letra temblorosa en el sobre. Era la misma letra que había visto en la carta original que Rafael me había enviado invitándome al asilo. Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré una carta corta, escrita en papel amarillento que decía simplemente: gracias por escuchar, gracias por creer, gracias por hacer lo correcto. Ahora finalmente puedo descansar, Rafael. La carta estaba fechada el día antes de que yo lo visitara en el asilo, lo que significaba que él la había escrito sabiendo que iba a morir pronto, sabiendo que nuestra conversación sería la última que tendría, y había arreglado para que me fuera enviada después de su muerte como una última despedida, como una última confirmación de que había hecho lo correcto al confesar. Sostuve la carta en mis manos durante largo rato, sintiendo las lágrimas amenazando con salir de mis ojos, y finalmente las dejé caer porque no tenía sentido contenerlas. No tenía sentido pretender que no estaba profundamente conmovido por todo lo que había pasado y por el sacrificio que Rafael había hecho al romper el silencio de su familia. Guardé la carta en un cajón junto con mis otras posesiones más preciadas, las cosas que guardaba porque tenían un significado especial para mí, y supe que la conservaría por el resto de mi vida como un recordatorio de que incluso en las familias más oscuras, incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay alguien que tiene el coraje de hacer lo correcto. Alguien que se niega a ser parte de la maldad y que elige un camino diferente sin importar el precio que tenga que pagar. La historia de los Crane se convirtió eventualmente en una de esas leyendas urbanas que la gente cuenta en Chicago. Una historia sobre una familia de asesinos que operó durante 70 años sin ser descubierta y sobre el último de ellos que finalmente confesó todo antes de morir. Algunos detalles se exageraron con el tiempo, algunos se olvidaron, pero la esencia de la historia permaneció. Y yo sabía que mientras la gente siguiera contando esa historia, mientras siguieran recordando lo que los Crane hicieron y lo que Rafael hizo al final, las víctimas no serían olvidadas y la lección sobre el coraje y la redención no se perdería. Yo seguí viviendo mi vida tranquila en Chicago, disfrutando de mi jubilación y tratando de no pensar demasiado en el pasado, pero de vez en cuando, en las noches cuando no podía dormir, pensaba en Rafael y en nuestra última conversación, y me preguntaba si él realmente había encontrado la paz que buscaba o si los fantasmas de su familia lo habían seguido incluso después de la muerte. Quería creer que había encontrado paz,
Quería creer que su confesión lo había liberado finalmente del peso de todos esos años de silencio y culpa, y que ahora estaba descansando en algún lugar donde los juramentos de sangre y las maldiciones familiares no podían alcanzarlo. Esa creencia me daba consuelo en las noches oscuras cuando los recuerdos se volvían demasiado pesados y me permitía seguir adelante sabiendo que había hecho todo lo que podía hacer, que había honrado la memoria de Rafael y de todas las víctimas, y que finalmente había cerrado un capítulo de mi vida que había estado abierto durante demasiado tiempo. Chicago seguía siendo Chicago, una ciudad de contrastes y contradicciones, de belleza y fealdad, de esperanza y desesperación, y yo seguía siendo parte de ella, un viejo detective jubilado que había visto demasiado y sabía demasiado, pero que todavía encontraba razones para levantarse cada mañana y enfrentar un nuevo día. La herencia del asesino había terminado, el juramento de los Crane había sido roto, y yo podía finalmente respirar tranquilo, sabiendo que había hecho mi parte para que la justicia se cumpliera, para que las víctimas fueran recordadas, y para que la verdad finalmente saliera a la luz después de estar enterrada durante 70 años en las sombras de esta ciudad que nunca duerme y que nunca olvida.